comenzar con la meditación de esta noche que se encuentra en Ezequiel capítulo 3, conforme a la lectura anual de la Biblia. Ezequiel capítulo 3, voy a leer desde el capítulo 2 en adelante para entender el contexto de la meditación de esta tarde. Dice Ezequiel capítulo 2 en la versión Nueva Traducción Viviente: levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en mi contra hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se nieguen a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Hijo de hombre, no tengas miedo ni de ellos ni de sus palabras. No temas aunque sus amenazas te rodeen como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. La voz me dijo, hijo de hombre, come lo que te doy. Cómete este rollo. Luego ve y transmite el mensaje a los israelitas. Así que abrí la boca y él me dio a comer el rollo. Llénate el estómago con esto, me dijo. Al comerlo sentí un sabor tan dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. No te envío a un pueblo de extranjeros que habla un idioma que no comprendes. No te envío a gente que habla un idioma extraño y difícil de entender. Si te enviara a esas personas, ellas te escucharían, pero los israelitas no te escucharán, como tampoco me escuchan a mí, pues todos y cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. Sin embargo, mírate hecho tan obstinado y duro de corazón como ellos. Endurecí tu frente tanto como la roca más dura. Por lo tanto, no les tengas miedo ni te asustes con sus miradas furiosas, por muy rebeldes que sean. Luego agregó, hijo de hombre, que todas mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles, esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuche o no. Esa es la palabra del Señor para esta noche. Realmente el libro de Ezequiel es uno de los libros más extraños, uno de los libros con las visiones más terribles. Tenemos el primer capítulo, los seres vivientes, y cuando Rodrigo me dijo, tienes que dar una meditación de Ezequiel, huí del capítulo 1 por estas visiones tan difíciles de comprender y de explicar. Y realmente después de haber visto esto, el profeta ve la gloria del Señor. Al final del capítulo 1, él ve la gloria del Señor, ve al Señor y entonces es Dios mismo quien está hablando con Ezequiel en este momento. Es Dios mismo dando su mensaje a este profeta destinado a recordarles la palabra del Señor a sus compatriotas, los israelitas. Y quiero que noten cómo comienza el capítulo 3. Dice que Ezequiel, Dios le dijo, hijo de hombre, come este rollo que le mostró y transmite este mensaje a los israelitas. Y dice que cuando abrió la boca y comió ese rollo, llenó su estómago con eso. Y al comerlo, fíjense, quiero que vean esta contradicción aparente. Sintió un sabor tan dulce como la miel. Pero recuerden que el rollo en el capítulo 2 era un rollo de cantos fúnebres, de juicio. No era algo lindo, no era algo que uno dijera, bueno, esto es dulce. Sin embargo, cuando lo come, y obviamente eso es un sentido figurado, ¿verdad? En la visión está haciendo esto Ezequiel, porque no es dulce un rollo naturalmente, pero lo que nos quiere comunicar el texto es que a pesar de los lamentos y del juicio de este rollo para el estómago, para el espíritu de Ezequiel es realmente delicioso. Para él es un gusto dulce porque su contenido era la palabra de Dios. A pesar de que era un juicio, el hecho de que la palabra de Dios estaba siendo ingerida en él, en su espíritu, para él eso era realmente delicioso, aunque estas palabras fueran de juicio. Y quizás se deba a que
después del juicio hay un rayo de esperanza a lo largo de su narración. De hecho, Ezequiel se divide, digamos, en el capítulo 1 al 24 con palabras de juicio, pero también en medio de las palabras de juicio, el resto de Ezequiel trata también de palabras de restauración. Quizá por eso el rollo, a pesar de contener por ambos lados escritos estos ayes, como dice la Reina Valera, o estos juicios, sin embargo, había también un rayo de esperanza. Pero vemos, de hecho, esto en todas las escrituras. La palabra normalmente se describe como algo dulce. Dice el Salmo 119, 103, qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Jeremías dice algo muy similar en Jeremías 15, 16. Cuando descubrí tus palabras, refiriéndose a las palabras del Señor, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Y aún más vemos el salmista en el Salmo 1 diciendo, describiendo al salmista, dice que en la ley del Señor estaba su delicia, y en ella medita de día y de noche. Así que, aunque las palabras que haya escuchado y visto en este rollo Ezequiel eran de juicio, la palabra de Dios, aún sus juicios, aún sus advertencias son dulces porque provienen del Señor. Y esto me recuerda, no sé si a ustedes les recuerda a los que están aquí conectados, cuando ustedes se convirtieron, ¿cómo era su tiempo de lectura de la palabra? No sé específicamente sus casos, pero yo recuerdo que lo personal fue muy extraño porque cuando yo comencé a comprender las escrituras, y fue un momento muy caótico de mi vida, fue durante la prepa. Y en la prepa me había destacado por ser no un excelente ser humano, no un excelente alumno, no un excelente joven. Y cuando el Señor cambia mi corazón, recuerdo que había un hambre por las escrituras. Después de 2 años yo pisé la biblioteca a leer la Biblia y todos se me quedaban viendo raro en la escuela porque era Rafa yendo a leer una Biblia. Eso era muy extraño ya de por sí, pero eso ocurría constantemente. El Señor me despertaba o yo me despertaba en la madrugada y me ponía a leer. Era realmente un hambre por leer las escrituras, era tan dulce y tengo que reconocer que ese ritmo no perduró durante mucho tiempo. Algunas veces mi estado de lectura de las escrituras ha sido alto, algunas veces no tan intenso, pero tenemos que reconocer algo. Cuando vamos a la Biblia, aunque leamos el Quijote o leamos cualquier otro libro, no hay algo tan dulce, algo tan especial para el Hijo de Dios como leer la palabra del Señor. Y así era para Ezequiel, y esto era importante puesto que no solamente él tenía que devorar el rollo y saborearlo, sino que tenía que comunicarlo. Y aquí vemos cómo después dice el versículo 4, luego Dios le dijo, hijo de hombre, ve a los israelitas y dales mis mensajes. Es importante esto. Dice Dios, tienes que darles mis mensajes. La Reina Valera dice, repíteles mis palabras. Ezequiel no debe de predicar otra cosa que lo que ha recibido de la palabra de Dios. Dios le pide que predique lo que le ha dado. No debe buscar o inventar un mensaje, sino que debe de hablar las palabras del Señor. Y es así cuando predicamos el Evangelio. Aunque podemos usar nuestro testimonio y historias, pero lo que es poder de Dios para salvación no son mis historias, no es mi testimonio, es la predicación del Evangelio, pues como dice Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo, por el oír la palabra de Dios. Así que Dios le dice, tienes que hablarles mis palabras. Inmediatamente le dice, pero no te envió a pueblo extranjero, que habla un idioma que no comprendes, no, te envió a gente que habla, no te envió a gente que habla un idioma extraño, sino que te envió a los israelitas, porque esas personas te escucharían. Estas palabras que dice Dios a Ezequiel son metafóricas. Realmente, estas personas que no te entienden otro idioma, digamos, no sé, francés, italiano en este tiempo, yo creo que era otros idiomas como arameo, no sé, cualquier otro idioma antiguo, aunque ellos hablaran otro idioma, dice, ellos te escucharían, pero los israelitas no te van a escuchar. ¿Sabes cuál es lo sorprendente de este texto? Que la audiencia de Ezequiel no eran extraños. La audiencia de Ezequiel eran personas que habían escuchado ya la palabra de Dios. Eran el pueblo de Dios, que necesitaban oír la palabra de Dios, llamándoles al arrepentimiento otra vez. Y eso no ha cambiado hoy.
Hoy como pueblo de Dios, a pesar de que somos pueblo constantemente, debemos recibir el medio de gracia de la predicación para recordar el evangelio. Y esto no es un cliché, porque siempre lo decimos, ¿verdad? En el Redentor lo escuchamos, todos los días debemos de recordar el evangelio. Y pareciera ya como un cliché de los predicadores, ¿cierto? Pero es una realidad, porque así como el pueblo de Israel tenía la necesidad de escuchar la voz y la palabra del Señor, tú y yo lo tenemos la necesidad de escuchar. Tenemos necesidad de que alguien nos recuerde nuevamente qué es lo que el Señor dice, qué es lo que el Señor ha hablado. Por eso vamos a la Biblia todos los días, o deberíamos ir constantemente a las Escrituras, no para ser más eruditos o para parecer más inteligentes en la iglesia o en las redes sociales, no. Realmente nuestro interés en ir a las Escrituras es porque necesitamos escuchar la voz de Dios, porque probablemente escucharemos otras voces. ¿Qué tal la voz de nuestro corazón? La voz del mundo, la voz del diablo. Siempre nos van a estar ahí latentes, tentándonos, pero tenemos la palabra del Señor y tenemos que ir constantemente a esta palabra, aún como pueblo de Dios, porque constantemente la podemos olvidar. Y eso es lo que el Señor le señala a Ezequiel en el versículo 7. Pero los israelitas no te escucharán a ti como tampoco me escuchan a mí, pues cada uno de ellos son tercos y duros de corazón. John Taylor, un comentarista, dice: la oposición que se advierte a Ezequiel que espere, sin embargo, no puede considerarse como inusual, ni como dirigida a él personalmente, porque realmente a quien no quieren escuchar es a Dios, no a Ezequiel esencialmente, no quieren escuchar a Dios. Eso Dios también se lo dijo en el capítulo pasado: hijo de hombre, me dijo, te envió la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han puesto en contra mí hasta el día de hoy. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles esto, dice el soberano Dios. Eran espiritualmente sordos, no querían escuchar al Señor. Lo que les falta, como apuntan ciertos eruditos, lo que les falta a los israelitas no es la habilidad lingüística. Ellos entendían el lenguaje de Ezequiel, sino el deseo o la voluntad de escuchar la palabra de Dios. El problema no era un problema de información. El problema no era un problema lingüístico. El problema no era un problema teológico. El problema era un asunto espiritual. Su voluntad se rebelaba en contra de Dios. Estos israelitas que habían escuchado las grandes historias del Dios de Israel, salvando poderosamente a su pueblo de Egipto, había escuchado las plagas, había visto, quizá era testigo del tabernáculo donde estaba el arca del pacto, donde ahí estaba el maná, donde ahí estaban las tablas que Dios mismo escribió. Ellos eran testigos de todo esto. Sin embargo, eran duros de cerviz, como les dice Esteban en Hechos 7. Eran personas que en su voluntad no querían escuchar al Señor. Eso me recuerda un poco, no sé de ustedes, pero yo recuerdo cuando mi mamá me predicaba y me predicaba y me predicaba. Yo iba algunas veces a su iglesia, la acompañaba, y honestamente, solamente esto entraba por acá, salía por otro oído, y era tan duro en mi corazón. Porque no es que yo no creyera que Dios fuera real o que realmente existiera. Yo creo que me podría considerar teísta, creía que Dios existía. Pero mi voluntad no quería que Dios existiera. Porque si Dios existía, entonces ya no podía hacer lo que yo quería. Si Dios existía, entonces tenía que rendirle cuenta. Si Dios existía, tenía que encararlo, y eso no me gustaba, porque honestamente, antes de que fuésemos cristianos, pues nadie quería hacerlo honestamente. No queríamos darle nuestra vida a alguien, no queríamos rendir nuestra vida a alguien. Y en este contexto, es lo que Dios le dice a Ezequiel: tienes que hablarles a pesar de que no te escuchen. Luego, para terminar, en el versículo 10, le dijo: hijo de hombre, que mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Después ve a tus compatriotas desterrados y diles: esto dice el Señor. Hazlo, te escuchen o no. Fíjense, lo primero que tenía que hacer era recibir la palabra antes de poder predicarla, antes de poder expresar su testimonio delante de Dios. Él primero tenía que vivir la palabra, tenía que interiorizar la palabra. Antes de predicar el evangelio, mis hermanos, a nosotros, a otros, deberíamos predicárnoslo a nosotros mismos. Deberíamos pedirle al Señor, que mi conocimiento de la Biblia, que mi conocimiento del evangelio no sea solamente un conocimiento intelectual, no solamente sean ideas en mi mente que se almacenan y solamente las repito como un loro, sino que sea una realidad que transforma mi corazón. Porque eso realmente
Lo que las personas escuchan, no escuchan una persona normalmente que se ha memorizado su sermón. Escuchan una persona que ha interiorizado lo que va a decir, que ha interiorizado el evangelio, que ha hecho parte de él. Ahora quiero terminar. ¿Qué es lo que debemos hacer a la luz de este texto? Pues interiorizar y deleitarnos en la palabra del Señor. Pero tenemos un problema. El problema es que constantemente en nuestros corazones, aunque aman la ley de Dios, constantemente nos rebelamos en contra de la palabra del Señor. Nos deleitamos en escuchar predicaciones, nos deleitamos en ir a conferencias, nos deleitamos en escuchar a alguien hablar del evangelio, pero nos damos cuenta que en la práctica todos los días tendemos a rebelarnos de alguna otra manera a la ley de Dios. Tendemos a ir en contra de esa palabra que nos encanta escuchar. En la mera hora, digamos, de la acción, es cuando nos damos cuenta que no la amamos tanto y que no podemos cumplirla perfectamente. Solamente hubo uno que no solamente se deleita en escuchar y en leer la palabra de Dios. Hubo uno que se deleitó en cumplirla y, ¿sabes? Él sí la cumplió perfectamente. Cosa que tú y yo no podemos hacer aunque nos esforcemos todos los días. El hacer la voluntad de su Padre era su alimento. Y estoy hablando de Cristo. En Juan 4:34 dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y a llevar a cabo su obra. Y también el Salmo 47 se aplica a Jesús en Hebreos 10:7 que dice, he aquí vengo en el rollo está escrito, vengo a hacer lo que en el rollo está escrito acerca de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Solamente hay uno que no solamente se ha deleitado en escuchar la palabra de Dios, sino que se ha deleitado en vivirla y vivirla perfectamente. Nosotros no lo podemos hacer y todos los días es una evidencia de eso. Pero ¿qué esperanza tenemos? Hoy podemos poner nuestra confianza otra vez en Cristo. Ahora podemos deleitarnos en la palabra del Señor por Cristo y solo por su obra, aunque no podamos vivirla completamente, no descansamos o nuestra esperanza ahora no está en que somos perfectos y cumplimos toda la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en aquel que sí la cumplió, en aquel que sí la vivió, en aquel que no desobedeció en absoluto en ningún punto de la ley. Él la cumplió perfectamente y es por eso esa esperanza. Somos aceptados delante de Dios no por nuestra perfecta obediencia, porque no existe, sino por la perfecta obediencia de Cristo. Y es por eso que nosotros podemos ahora acercarnos a la palabra, tratar de vivir la palabra, pero no pensando que por ella somos aceptados o por cumplirla, sino que desde la base de que ya somos aceptados por lo que Cristo cumplió de la palabra. Él es el que se deleita y el que verdaderamente la cumple. Fíjense, quiero terminar con estas palabras del apóstol Pablo en Romanos 7:22-25. Pablo dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. A ver, María, Yomar, Suriel, José Luis, ¿aman la ley del Señor con todo su corazón? Yo les pregunto, ¿la aman o no la aman? Josué, ya no quieren responder. Creo que la aman. Ama la ley con todo su corazón. Pero dice Pablo, pero hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. Pablo dice, amo la ley, amo la palabra del Señor, pero veo una lucha constante en mi ser, en mi cuerpo. Y dice Pablo más adelante, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y termina, parece que el Romanos 7 con una palabras de juicio y de oscuridad. Dice, yo me deleito en la palabra del Señor, sin embargo, hay otra ley en mi cuerpo. Hay pecado. Mi corazón se deleita en la ley de Dios, pero no puedo hacer la ley de Dios. No puedo cumplirla perfectamente. Y todo ese panorama parece terrible. Sin embargo, termina diciendo, gracias a Dios, la respuesta está en Cristo Jesús, nuestro Señor. En otras palabras, aunque amamos la ley, no podemos cumplir la ley, pero somos amados y aceptados no por nuestro cumplimiento de la ley o de la Biblia, sino porque Cristo la ha cumplido. Él es el verdadero profeta que nos habla en nuestros días, es el verdadero profeta que nos da el testimonio del Padre, es el verbo de Dios, es el profeta que nos llama al arrepentimiento y no solamente nos llama al arrepentimiento, cosa que Ezequiel hizo, pero Jesús no solamente nos llama a eso, Jesús da su vida para que tú y yo podamos hoy arrepentirnos, venir ante Él, confiar en Él, deleitarnos en la palabra y aún así confiar en que somos aceptados no por nuestra obediencia perfecta, sino por su obediencia imperfecta. Y es por eso que tú y yo, en base a lo que Cristo hizo, podemos
vivir la palabra de Dios, aunque imperfectamente nos deleitamos en ella, porque sabemos que aunque tenemos pecado aún, como dice Pablo, podemos confiar en Cristo y nuestra esperanza está en Él. Y esa es la base en el agradecimiento y en la salvación que Dios nos ha dado, que vivimos la palabra de Dios, no para ganarnos la salvación, sino porque ya la tenemos en Cristo. Ahora vivimos en una obediencia agradecida por lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy nos acercamos con ese corazón confiando en lo que Cristo hizo por nosotros, confiando en que su palabra es un deleite, es perfecta, y hoy nos acercamos también sabiendo que el Señor nos escucha por nuestra relación que tenemos con Cristo Jesús.